Señor les bendiga. Muy buenas tardes a todos. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos congregarnos para seguir la impartición del consejo de la palabra del Señor. Isaías, el profeta, utiliza una figura que es el agua y dice que la lluvia que cae del cielo y hace germinar las semillas y produce toda especie de frutos. De esa misma forma, la palabra que está siendo enviada del Padre no regresará a Él vacía. Amén. Antes bien, dice, hará todo aquello para lo cual ha sido enviada. La palabra tiene una finalidad. Y esa finalidad, creo, se cumple cada vez que la bendita palabra es abierta, es expuesta. Si ustedes se dan cuenta, realmente no necesitamos dar muchas explicaciones porque al abrir las escrituras ellas solas se explican. ¿Ya? Y es nuestro deber trazarlo con mucha responsabilidad, con transparencia. Estamos en un camino de madurez. Si Pablo murió sabiendo cosas tremendas y escribió diciendo, no que ya lo haya alcanzado todo, imagínense. Y dice también, el que cree saber algo, haga como que no sabe nada. Entonces yo cuando leo eso digo yo, puchica, Pablo nos está metiendo en un verdadero conflicto, ¿verdad? Solo nos podemos gozar con la luz que nos es dada de parte del Padre y caminar con ella. A mí me causa gozo la palabra, es mi pasión. Es mi pasión, de veras que yo le agradezco a Dios el tiempo. Yo no soy un ministro haragán, perezoso, huevón como buen chapín, ¿no? No, el tiempo lo invierto. Yo sé qué responsabilidad es la que el Padre me ha dado. Entonces no me paso viendo televisión, programas, no. Aprovecho mi tiempo. A veces es tanta la pasión que paso días enteros en el que solo tiempo para comer y de ahí regreso a la escritura, a estudiar. Y obviamente hay periodos en donde yo quisiera mantener ese ritmo de estudio, pero no es agotador, es muy agotador. Pero en la medida que se nos concede, por favor estudiemos, investiguemos la palabra del Señor. Porque yo descubrí que voy a morir aprendiendo, conociendo cosas de la Escritura. Los sabios dicen que de una palabra de la Torá de Dios hay 70 interpretaciones. ¡Wow! Dice uno. Y a veces solo nos enfrascamos en una y se vuelve debate. Y hay 70 interpretaciones de una sola palabra. Imagínese usted el campo tan amplio que el Señor nos dio, ¿verdad? Entonces que el Espíritu del Señor nos dé de su gracia, de su sabiduría, de entendimiento para ir comprendiendo la palabra del Señor. Esto no es como hacer café instantáneo, ¿verdad? Que ya se tiene la agüita caliente, le echa la cucharada, ya tiene su café listo. Es un proceso. En el proceso yo me desesperaba a veces y entendí que no vale la pena desesperarse porque te lleva al punto de abortar el proceso. Tienes que ir caminando con mucha paciencia, con mucha tolerancia. Con franqueza hubieron cuestionamientos o planteamientos que yo no resolvía y pasaron años
entre el planteamiento y la respuesta. Años. Cuando llegó la respuesta, yo me gozaba, miren, de veras, llorando solo, porque la respuesta me había sido concedida años después de haberme hecho un planteamiento, un cuestionamiento. Amén. Y obviamente hay cuestionamientos que se resuelven casi que de inmediato, ¿verdad? Pero hay planteamientos que, y cuando cuando el Señor me permitió verlos, se volvió para mí el maná del cielo. Paciencia, hermanos. ¿Ya? Amén. Por ahora, lo único que podemos hacer es bendecir al Señor porque se les concede el tiempo esto, ¿verdad? Este tipo de tiempo para ir adentrándose en la bendita palabra del Señor. La palabra es como un huerto, es como el Gan Edén, ¿ya? El Gan Edén tiene cámaras, ¿sí? Por eso Salomón, cuando escribe el Cantar de los Cantares, todo el mundo interpreta el Cantar de los Cantares desde un punto de vista emotivo, de pasión entre un hombre y una mujer. Y no es así. El Cantar de los Cantares es la relación entre el tabernáculo, el Mishkan y Salomón. Me va a explicar. Cuando habla de los pechos, la cortina que separa el lugar santo del santísimo. Fíjese usted que construyen el arca del pacto y tenía 2 varas de madera recubiertas de oro, de Ofir. Y cuando meten el arca no va así, sino va así. ¿Ya? Y bajan la cortina. Cuando ponen la cortina, salían 2 protuberancias debido a las varas, porque las varas de oro, de madera recubiertas de oro, no se quitaban, eran parte del arca. Y en algunas fotografías yo he visto que algunos la ponen sin las varas, nunca se le quitaban las varas. Entonces cuando ponen la cortina, el caporet, salen las 2 protuberancias y formaban 2 pechos. Figura de 2 pechos. De ahí surge un sinfín de el lenguaje poético, profético de Salomón. Porque dice, mi amada, está hablando del Mishkan. Sus pechos, dice, son pequeños, las protuberancias de la cortina. Increíble. Y después habla otra vez de los pechos, hablando está hablando de Elías y de Moisés. Después vuelve a hablar y habla de Abraham y habla de Samuel. Fíjese usted. Después vuelve a hablar de nuevo y habla del Padre y habla del Mesías. Pero cuando ¿cómo interpreta? Todos ustedes saben que interpretan el amor entre la pareja de un hombre y una mujer. Y nada que ver. Es un lenguaje. El cuate se enamoró del Mishkan, pues, del tabernáculo movible. Y lo describe. Lo describe como una mujer. Porque él se enamoró. Y cuando habla de la intimidad es cuando descendía la presencia, la nube de gloria, y dice, mi amado es, y empieza a describirlo. Fíjense ustedes. Un pequeño ejemplo, ¿verdad? Amén. Cuando se construyó el primer templo, el primer Beit Hamikdash terrestre, ¿sí? Realmente nace en el corazón de David y lo construye su hijo Salomón. Construyen la puerta por donde iba a entrar el arca del pacto. Y hay un error estructural. Porque cuando quieren meter el arca del pacto, la pared era más pequeña. Entonces surge el Salmo 24. Fíjense. El Salmo 24 dice, alzado puertas vuestras cabezas, porque entrará por vosotros el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y responde otro, Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria.
¿Y saben por qué lo escribió? Porque hubo un milagro. Se pone a orar Salomón y le pide a Hashem, le pide al Eterno que por favor en un acto de milagro alzara la dimensión de la puerta de piedra, fíjese usted, para que pasara por ahí el arca del pacto, y le cumple el milagro Hashem y surge el Salmo 24. Tremendo. Y uno, mire, todo lo que se ha predicado el Salmo 24 ustedes, pero tiene una razón, es esa. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Es tremendo. Amén. Amén. Esta tarde la queremos dedicar para hablar de un misterio. Hay muchos misterios en la palabra del Señor. Uno de ellos es el Mesías, del que el apóstol Pablo habla. Pues vamos a hablar de el misterio de los 2 olivos. Amén. Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16. Al 24. ¿Alguien pudiera leer, por favor? Romanos 11, 16 al 24. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertarlos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Tremendo, ¿eh? Ahora, por favor, con mucho énfasis, 25 y 26. Y ahí miren. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dice las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Estamos hablando de un misterio. Entonces, lo que pasa es que leemos de una forma somera, pasamos por alto inadvertidamente esa palabra. Entonces, si Pablo habló de misterios, muchos misterios. Y uno de los misterios de los que Pablo habló es del misterio de los 2 olivos. ¿Ya?
Entonces, primero hay que establecer que en el judaísmo existen 4 niveles de interpretación. ¿Sí? Para no tardar mucho, los 4 niveles de interpretación son: 1, el primer nivel es literal. El segundo es alegórico. El tercer nivel es interpretativo u homilético. Y el cuarto es el nivel oculto o misterioso. Así que el apóstol Pablo nos está hablando en el nivel más profundo. Y ese nivel es el nivel Sod en hebreo. Sod. Los otros también tienen nombres, pero no es ese, digamos, nuestro punto principal. Pero ese nivel se llama Sod, S-O-D, Sod. Y es el nivel misterioso u oculto. Aunque los hombres traten de accesar a estas profundidades ocultas, no les está permitido. Solamente cuando el Padre en su sola potestad permite y quiere revelar algo misterioso y oculto, lo hace conocer y lo revela. La palabra revelar significa comunicar. Amén. Si yo hablara inglés, me lo diría a mí en inglés. Si yo hablara alemán, me lo diría el Señor en alemán. ¿Ah? Pero como hablo castellano, me lo quiere trasladar en castellano. Si hablara mandarín, me lo hablaría en mandarín. ¿Ya? Así es Dios. Tremendo. Entonces, solo cuando Él quiere revelar, o sea, comunicar un misterio que está escrito en su palabra, los hombres son beneficiados por la comunicación de ese misterio. Deuteronomio 29:29. Léalo. Lea Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aleluya. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que siempre van a haber algunas cosas secretas. Estas cosas secretas son secretas porque están guardadas en lo oculto hasta el tiempo determinado para su revelación. Entonces, cuando llega el tiempo, lo mismo le pasó a Daniel. A Daniel el Señor le dijo: sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. ¿Y en qué tiempo creen ustedes que estamos? En el tiempo del fin. Por esa razón, la profecía dice claramente: y se aumentará la ciencia, o sea, el conocimiento. ¿Qué conocimiento es el que está siendo aumentado? El conocimiento de Él, de Hashem, del Eterno, de Yahweh. Otros lo aplican a la ciencia de los hombres. Sí, está bien, porque recuerde que son 70 interpretaciones de una sola. Es correcto. Pero como yo no me baso en lo que la ciencia diga,
aunque me va a servir para entender y explicar fenómenos, no la puedo desechar, pero mi fe no está sustentada en esa ciencia, está sustentada en la ciencia de Dios. Fíjese qué lindo. Amén. Entonces, sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin, y el tiempo del fin ya llegó. Somos la última generación, somos la generación, voy a corregir, somos la generación, porque Jesús dijo, y aquella generación en la que se empiecen a cumplir estas cosas, de cierto les digo que esa generación no pasará hasta que se cumpla todo. Y como yo, buen observador, me he dado cuenta que todo está cumplido, yo estoy seguro que no pasaré junto con esta generación hasta que vea cumplirse todo. Ya sonaron algunas trompetas. Eso es lo tremendo. Sellos ya fueron algunos rotos. Lo que el problema de la teología es que le puso un orden ordinal. Lo primero es primero, lo segundo es segundo. No. No funciona así la Biblia. Eso es lo tremendo, hermanos. Entonces, estamos en el tiempo donde el conocimiento está siendo aumentado. ¿Conocimiento de quién? De Él. ¿Cuál era la oración del apóstol Pablo? Que llegáramos al conocimiento de la verdad. Que se nos concediera el espíritu de sabiduría y conocimiento de Él para comprender lo que nos ha sido concedido. ¡Qué tremendo Pablo!, ¿verdad? Pablo entendía que era una necesidad urgente en el pueblo de adquirir conocimiento y sabiduría para entender a Él, conocerlo a Él. De eso se tratan estas reuniones. Amén. Que Él nos sea revelado. Porque ¿cuál es el mensaje de la iglesia? Lo aprendimos en la mañana. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? Que el reino está cerca. ¿Ve? Eso es lo valioso. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No es, mire, acepte a Jesucristo. El mensaje es: el reino de los cielos se ha acercado. Pero ese mensaje también implica arrepentidos. Amén. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que la iglesia debe predicar. Qué tremendo. Bueno, Zacarías 4, versículo 3. Luego nos saltamos al versículo 11 al 14. Leamos, por favor. Zacarías 4, 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¡Qué tremendo! Aleluya. Pablo, en Romanos, que ya leímos, 11, no está hablando de su propia inspiración, sino que él está interpretando la palabra que para su época
Era la única existente, el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos. Y basándose en lo que dice Zacarías y Jeremías, el profeta, interpreta el significado de los 2 olivos. Y era un misterio reservado para el tiempo del fin. Y Pablo considera que como a él estaba siendo revelado el misterio de los 2 olivos, había llegado el tiempo del fin para Pablo. Y si para Pablo, según sus conocimientos, ya había dado inicio el tiempo del fin, imagínese para nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Así que considera él hablar del misterio, darlo a conocer. Ahora, necesitamos entender el contexto a quien escribe Pablo. La iglesia de Roma no la fundó Pablo. La iglesia de Roma, o los hermanos de la comunidad de Roma, surgieron a raíz de un fenómeno que se dio. ¿Recuerda usted al emperador Claudio, que dio la orden, según el libro de los Hechos, de que todos los judíos salieran de Roma? Antes de que este edicto del emperador Claudio se diera, había una conversión masiva de gentiles que estaban creyendo en el Dios de Israel por el Mesías judío. Entonces, muchos de ellos tuvieron la economía suficiente para instruirse. Y cuando viene el edicto de Claudio, de que todos los judíos salieran, inclusive los líderes judíos de las sinagogas, tuvieron que salir de Roma. Entonces, ¿quiénes creen ustedes que ocuparon los lugares de liderazgo? Los gentiles que se habían educado, porque para la época los únicos que conocían de los pactos, los únicos que conocían de la adopción, de las promesas, del Mesías y de Dios y de las escrituras en general, eran los judíos. Los gentiles no. Pero aquellos que tuvieron la economía suficiente para instruirse, cuando sale el edicto del emperador Claudio, asumen ellos el liderazgo. Y sabemos que después de cierto tiempo, el edicto termina y regresan los líderes judíos. Sorpresa, los puestos de liderazgo ya estaban ocupados por los gentiles. El problema es que el conocimiento quedó a medias y empieza a distorsionarse todo lo que es la parte interpretativa de la ley de Dios. Mire qué tremendo. Entonces, pasa lo siguiente. Estos líderes, como empiezan a ver un movimiento multitudinario, empiezan a surgir en ellos pensamientos ajenos a la Torá de Dios, a la ley de Dios, a la palabra de Dios, y empiezan ellos a enaltecerse creyendo lo siguiente: que Dios había desechado a Israel como pueblo y nación, y que ahora Dios se había buscado otro pueblo con el cual iba a tener una relación. Obviamente eran ellos, los gentiles. Entonces, a causa de esos pensamientos que surgen en el liderazgo, Pablo se ve en la necesidad como maestro de los gentiles de corregir el error del liderazgo gentil, y escribe la carta a Roma y corrige el error. ¿Qué le parece? Romanos 11, 1 al 5. Lea. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Oiga eso, otra vez por favor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Está hablando Israel? En ninguna manera.
Porque también yo soy Israel. Ahí está el punto. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también